Vamos a orar para empezar esta noche ya con la clase. Entonces, les ruego, acompáñenme en una palabra de oración. Padre y Señor nuestro, elevamos a ti nuestra gratitud en esta noche, porque en tu gracia y en tu misericordia nos has dado este tiempo de estudio, Señor. Gracias por la guía de tu Espíritu durante estas semanas de estudio. Gracias porque tu misericordia eh, nos ha ayudado eh, a permanecer, Señor. Y también gracias por la guía de tu Espíritu que ha estado guiándonos en este tiempo y despertando en nuestra mente y en nuestro corazón ese espíritu de llegar a otros con el mensaje de tu palabra para que a otros que aún no han sido alcanzados por el Evangelio sean alcanzados, Señor. Y úsanos como herramientas útiles en tus manos para alcanzar a estas personas con tu palabra y tengan también salvación y vida eterna, y sus vidas sean transformadas por el Espíritu y por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta noche estamos participando juntos en esta clase. Que tu Espíritu nos dirija. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. A ver, esta es ya nuestra octava clase entonces. Hoy es 7. Ya es. Aquí hay, si ustedes se fijan en la columna de la derecha, hay dos actividades aquí. Una, que usted debe haber ya terminado la segunda lectura de Hechos, ¿no? Que en la versión que usted haya elegido, usted debe haber ya leído Hechos nuevamente. Y luego va a haber una segunda evaluación, segunda y última evaluación. Luego explicamos eso de la evaluación. Muy bien. Ah, este es nuestro tema, pautas o algunas pautas de interpretación de hechos, ¿no? ¿Cuáles son algunas claves, algunas llaves que nos permiten entrar al libro de hechos e ir entendiendo? No puse aquí el libro del cual yo estoy compartiendo este material. Permítame un ratito, debí haber puesto ahí la. Este es el libro del cual estoy sacando no sé si se ve ahí. Yo voy a poner la foto de la carátula antes de subirlo a la plataforma, ¿ya? Se llama Hermenéutica, Entendiendo la Palabra de Dios. Son dos autores, Scott Duval y Daniel Hayes. Un buen libro eh, que usted debe tenerlo en su biblioteca para ver algunos asuntos de interpretación. Abarca interpretación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La mayor cantidad del material que les voy a presentar estoy tomando de este libro. ¿Ok? De este libro estoy tomando el material que vamos a compartir aquí. Muy bien. Yo voy a colocar la foto ahí para que usted pues pueda conseguir. No sé si estará en el internet y se puede bajar. Muy bien. Esta noche vamos a empezar con trabajo de grupos. Trabajo de grupo. Vamos a hacer una pequeña investigación en Hechos 4, 32 hasta el 37. Leyendo estos versos, trate de contestar solo estas dos preguntas. ¿Qué podemos aprender de este texto?
¿Qué podemos aprender de este texto? La otra pregunta, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad actual, ¿no? De ahora. Ahí estoy redundando con actual, bastaría, creo, poner a nuestra realidad. A propósito, estoy poniendo actual, o sea, ahora, ¿no? O la otra forma de expresar esto sería, ¿cómo hacemos relevante para nosotros esta escritura, este texto? ¿Cómo hacerlo relevante? Esto sucedió hace 2000 años atrás. ¿Cómo luego agarramos este texto y lo hacemos relevante para nosotros ahora? O sea, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Ya? Le he pedido a la hermana eh, María Elena que solo haga tres grupos, ¿ok? Y entonces con los que estemos. Si después se van añadiendo, ya ella los va derivando a cada grupo. Vamos a discutir este texto. Le voy a dejar unos 20 minutos exactos, ¿ya? 20 minutos para que en su grupo usted pueda discutir esta pregunta. Perdón, puedan discutir este texto. Ahora, apunte las dos preguntas por ahí en algún lado. El texto ya sabe, apunte el texto, es Hechos 4:32 al 37. Hechos 4:32 al 37. Y las dos preguntas, ¿qué podemos aprender de este texto? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad actual? ¿O cómo podemos hacerlo relevante para nosotros? ¿Ya? Muy bien, entonces apunte las preguntas, apunte el texto, búsquelo en su Biblia y por 20 minutos discutan en el grupo que a usted le ha tocado. Y luego, espero haya sido, espero que haya sido fructífera la pequeña discusión, ¿no? La muy breve discusión. A ver, quiero poner ¿dónde está? Un ratito, quiero poner. Aquí está. Ya. Mientras ustedes estaban trabajando en su grupo, ya aquí está. Esta es la carátula del libro. Estuve viendo por allí que parece que está en internet en PDF. Usted búsquelo y puede bajarlo, ¿no? Ya está lo he visto, me parece, ahí en el internet. Esta es la carátula. Si desea, puede comprarlo en físico. Sería mucho mejor. Muy bien. Entonces, vamos con este pequeño trabajito. Muy bien, ¿quiénes quieren compartir de sus grupos esta noche? A ver, vamos a empezar al revés, ¿ya? Vamos a empezar con los que están atrás. Los del grupo 3, ¿qué nos pueden decir? A ver, uno o más representantes que puedan hablar. ¿Qué pueden ustedes compartirnos sobre este pasaje? En base a estas dos preguntas, ¿qué podemos aprender de este texto y cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad actual? A ver, adelante. ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de este texto? A ver, apurémonos. Hechos 32 al 37. ¿Hay alguien del grupo 3 que ha estado en el grupo 3, que ha entrado al grupo 3 y que puede hablarnos sobre esto? Disculpe, profesor, tenemos una duda. Lo que pasa es que no nos percatamos de qué grupo era el nuestro, simplemente nos unimos a la sala. Se nos escapó ese detalle. Claro, pero en la sala decía qué grupo. Ok, ok, ok. Ya, ¿usted tiene algo para compartir? A ver, vamos. Hágalo si Sí, tiene algo para compartir. lo que Adelante.
de esa primera pregunta, ¿qué podemos aprender de este texto? Naturalmente que ahí vemos que eran personas guiadas por el Espíritu Santo al momento de dar. Sin duda que había un tremendo mover del Espíritu Santo y en eso ellos se dejaban guiar por él. Es otro contexto, también lo entendemos, pero sobresale esto, ¿cierto? Que siempre, anteriormente a eso, había un gran mover, recibían el bautismo del Espíritu Santo, eran llenos. Entonces, evidentemente, los frutos del Espíritu Santo se podían ver ahí, en el dar. Así que Ujú. una de las cosas que sí hemos podido rescatar es eso, que al momento de dar era una dirección del Espíritu Santo. Ok, una dirección del Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que se puede aprender, una de las cosas que puede aprender, la dirección del Espíritu Santo. Muy bien. A ver, La segunda pregunta, tal vez más, profe, adelante, hermano Caster. ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad actual? Dice, ¿no? Eh, lo que compartían en común la iglesia, los hermanos, era una obligación en aquellos tiempos, dice, ¿no? Entonces, pero en este tiempo aplicarle esta forma sería muy difícil para nuestra gente, para nuestros hermanos, ¿no? En la congregación, porque cada uno posee lo que tiene solo para nosotros, ¿no? Quizás no compartimos con nuestros hermanos que necesitan como en aquellos tiempos. Bueno, tal vez es bueno practicarlo de alguna manera, no en totalidad, sino que lo que podemos, ¿no? Compartir Ujú, con los hermanos que necesitan realmente, algunos familias, algunos hermanos, o que no sean hermanos, o podemos compartir algunas convivencias o ayudarlo a los niños pobres que no tienen materiales educativos o vestimenta, ¿no? De esa forma tal vez podemos hacer en este tiempo. No, pero tal vez decir, sería muy difícil practicarlo como en aquellos tiempos, en este tiempo, hermano. ok, muy difícil, ¿no? Usted usó una palabrita ahí, que en ese tiempo era una obligación hacer, pero que ahora ya no. Bien, vamos a dejarlo ahí. Gabriel, ahí veo tu mano levantada. Adelante. Sí, pastor, buenas noches Buena. con todos. Lo que yo he podido aprender de este texto es la capacidad de compartir que tenían Ujú, anteriormente, ¿no? La capacidad de compartir. Lo otro que también, no dejar que un hermano sufra, ¿no? Si necesidad. Entonces, eso es lo que he podido dar de este texto, ¿no? Adoptar una actitud de que todo lo que tenemos es de Dios. Y si ujú, estamos en la posibilidad de apoyar a alguien, hay que hacerlo, ¿no? Y de forma voluntaria, ¿no? No condicionando de repente, como ahora lo hacemos, el famoso selfie, ¿no? ujú. Apoyamos, pero buscamos una aprobación por delante, ¿no? Entonces, la aplicación a nuestra realidad actual sería eso, ¿no? De que como comunidad cristiana debemos tener estas capacidades que tenían pues los antiguos cristianos en compartir todo lo que tenían, ¿no? Para que la misma iglesia no tuviera necesidad, ¿no? De que todos estén felices y contentos, como se dice, ¿no? Y de poner siempre a Dios en todas las ayudas que de repente realicemos al prójimo, ¿no? Como una forma de evangelizar también. Ese sería mi aporte. Ok, hay una capacidad de compartir, ¿no? Y ese compartir al que está necesitado y debe hacerse, dice, de manera voluntaria. Muy bien, ¿quién más puede compartirnos algo de lo Profesor, yo aprendido? puedo compartir, buenas noches, profesor, Adelante, y Bruno. Adelante, Bruno. más compañeros. Y Ujú, bueno, lo que nos habla aquí, lo que podemos aprender
de la vida de los primeros creyentes, ¿no? La iglesia primitiva. Una Ajá. de las enseñanzas que podemos aprender es que ellos estaban dispuestos a olvidar sus diferencias. Bueno, ¿qué significa esto? Que en estos tiempos la gente se divide por asuntos, ¿no? Por asuntos sin importancia, ¿no? En Ujú, aquellos tiempos ellos se olvidaron sus opiniones, raza, color. Era una iglesia que olvidó sus diferencias raciales, otras cosas. Y es una enseñanza que ahora también nosotros deberíamos aprender, ¿no? En estos tiempos, ser una iglesia unida, no estar dividido por cuestiones de raza, opinión y otras cosas que nos dividen, ¿no? Dogmas, doctrinas. Deberíamos ser una iglesia unida. Y dos, que podemos aprender es que ellas se relacionaban, ¿no? Estaban muy relacionados en cuanto a lo económico con lo financiero, ¿no? Ellos daban lo que sentían. No era una obligación, obligar es otra manera, ¿no? Era lo que daban, lo que sentían, pues daban al que lo necesitaban, lo daban, ¿no? Por eso vendían sus propiedades y veían las necesidades, lo daban a las personas que lo daban, ¿no? Y esta es una ujú, enseñanza también para estos tiempos, que nosotros en las iglesias encontramos personas necesitadas, huérfanos, viudas, personas en situación de desamparo, a los cuales también nosotros deberíamos apoyar. A veces es tristemente hay iglesias que de estas cosas se olvidan, ¿no? Solamente ven la otra parte, lo que tienen, comen bien, se visten bien, pero no ven a otras personas que están en una situación, digamos, muy delicada económicamente, ¿no? Y ujú, bueno, y, bueno, es una de las enseñanzas que he aprendido de esto. Y otra parte también que nos puede enseñar es que Dios les estaba guiando también, ¿no? A través del Espíritu Santo. Recuerden, de poco rato iba a empezar la gran persecución. Probablemente por eso estaban vendiendo también sus propiedades, ¿no? Las personas, y porque de ese momento ya los cristianos ya han sido esparcidos, fueron perseguidos, ¿no? El ujú. Espíritu Santo es quien los guió a vender tal vez sus posesiones, ¿no? Y bueno, si no hubieran vendido, de todas maneras se hubieran perdido, ¿no? Bueno, esa es una de las, bueno, en estos tiempos podemos aprender también que Dios siempre nos está guiando a través del Espíritu Santo en las Ujú. cosas que hacemos, ¿no? A veces uno se propone, pero de pronto que a veces las cosas no suceden, ¿no? Es porque Dios nos guía a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, eso nomás yo creo que nos puedo aportar en esta, bueno, podemos decir en esta enseñanza, ¿no? Ok, gracias, hermano Bruno. Algo que estoy tomando nota aquí es casi lo que dijo usted al final. Los otros, lo dicho, lo que dijo al principio coincide con el hermano Giraldo, me parece, pero que según la opinión suya, ellos estaban vendiendo algunos de ellos vendían sus propiedades debido a que se acercaba una persecución contra la iglesia, ¿no? Y eso como que les empujó a vender propiedades. Total, después no les iba a servir para nada, o sea, pensando en ese sentido, ¿no? La pregunta es, ¿ese es el motivo por el cual ellos vendieron sus propiedades? ¿La persecución? No, hermano, no todavía. La Ah, persecución no había todavía ese entonces. ya, entonces, ¿cuál sería su opinión, hermano Asensio? Bueno, hermano, pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Analizando bien este pasaje, hay algo que aprender. Acá eran la unidad, ¿no? Un solo corazón y una sola alma, ¿no? Que eso les ha unido porque realmente el Espíritu Santo estaba obrando plenamente en ellos, ¿no? Y podemos entender también que esa iglesia inicial que ahora continúa, así era, ¿no? Inicialmente, o sea, la iglesia instaurada por el Señor, ¿no? A través del Espíritu Santo, eso eran nuestras raíces, ¿no? Creo que nosotros un poco nos hemos alejado
de esa realidad, de esa originalidad de la iglesia, ¿no? Entonces, y veo también acá para aprender, la unidad provoca que los apóstoles predicaran con poder la palabra del Señor. Mira, todo se conjunciona, o sea, el Espíritu Santo obrando plenamente en su unidad también en la predicación de la palabra, y dice también abundaban en gracia. Y eso es lo que puedo aprender. Y lo otro, también todos los que traían voluntariamente de todo corazón, lo traían a los pies de los apóstoles. No eran ellos los que se disponían sus cosas, no eran ellos los que repartían, sino ellos todo lo que vendían, lo que tenían, traían a los pies de los apóstoles, y posiblemente ya los diáconos, los apóstoles disponían ya de acuerdo a la necesidad de ellos. Entonces creo que hay mucho que aprender para hoy, y para volver, que la iglesia vuelva a esos principios que al inicio ha sido una forma de vivencia de la iglesia, ¿no? Gracias, pastor. Cuál sería el principio al cual usted se está refiriendo? ¿Cómo lo Volver verbaliza? a la unidad y no tener esa desconfianza. Parece acá no hay ninguna desconfianza, no hay celos, sino todos eran armonía, pero hoy en día hay celos, hay desconfianzas. Eso tenemos que romper, ¿no? Nosotros tenemos que ser también igual confianza en el Señor, también llevar a los ancianos quienes administran, o al pastor quien administra los recursos de la iglesia. Nosotros también debemos ser fieles también, como estos nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos de la iglesia, ¿no? Con nuestras ofrendas y diezmos. Quizás hoy en día es nuestra forma de dar de nuestros recursos que el Señor nos ha dado también. Ok. Muchas gracias, hermano Asensio. Hermana Fabiola, veo su mano levantada. Compártanos. Sí, en cuanto a su pregunta, si era esa la motivación por la cual ellos vendieron sus propiedades, y al saber que venía una persecución, obviamente que no, ellos no sabían lo que se avecinaba, pero sin duda que el Espíritu Santo sí sabía lo próximo. Y tal vez en ese contexto podemos entender la razón de por qué muchos vendían sus propiedades. Todo está relacionado con el contexto, lo que estaba pasando y lo que iba a acontecer pronto a los cristianos. Ok. Usted está hablando de algo bastante importante, que es el contexto, ¿no? Y esa sería la parte por donde tendríamos que empezar para entender mejor este texto, ¿sí? Eh, el contexto de un texto es sumamente importante para poder entender de por qué el escritor está diciendo lo que dice. En este caso, ¿qué está pasando en Jerusalén? Porque todo está sucediendo esto en Jerusalén, todavía el Evangelio no ha salido hacia afuera. ¿Qué está sucediendo en Jerusalén? Que hace que muchos hermanos, los más pudientes, estén ayudando, ¿no? A los que menos tienen. El contexto va a ser primordial allí para poder entender. ¿Alguien tiene noción? No estaba en la pregunta, pero ¿alguien tiene noción de cuál era el contexto en ese momento que la iglesia estaba viviendo y que en Jerusalén se estaba viviendo? ¿Cuál era ese contexto? ¿Alguien tiene una idea? Pastor, creo que en el capítulo 4, 32 está, dice que todos tenían las cosas en común, o sea, todos tenían el mismo pensamiento, ¿no? De compartir, de ayudar a su prójimo, ¿no? Es lo que indica en el 32. Creo que ese sería el contexto, ¿no? Que todos tenían o consideraban sus posiciones, ¿no? De compartir con todos, ¿no? Todos tenían ese pensamiento común, ya, ese sería. Si decimos eso, entonces nosotros hoy en día también tendríamos que hacer en la iglesia el asunto
de, de decir lo mío es tuyo, ¿no? De compartir, porque ahí dice que vendían propiedades para ese dinero dar para ayudar a los que no tenían nada. ¿Podemos hacer eso ahora en la iglesia? ¿No? Entonces, cuando alguien viene y te dice, ¿sabe qué, hermano? Usted tiene 3 propiedades, venda 2 y entregue eso a la iglesia para ayudar. Pueden obligarle a hacer eso, eso podríamos hacer eso. Bueno, no sé. A ver, No, hermano, no sé, Ítalo o Doris, y pas- luego, sí, Pastor, no se podría hacer eso porque prácticamente estaríamos haciendo un pensamiento socialista, ¿no? Y ujú, Perú es un país democrático, ¿no? Entonces nadie te puede obligar, ¿no? En hacer, ¿no? Lo que hacían antes, ¿no? En Jerusalén, los primeros cristianos. ya, Entonces, podríamos decir, ¿no? Que tenían un pensamiento socialista por ahí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero en este, justamente. ajá, eso Justamente, sería. Gabriel, sí, va por ahí. Justamente ese es a veces el problema que tenemos, que no hemos visto cuál es el contexto para que la gente esté actuando de esa manera, en ese momento, en esos primeros años de la iglesia, ¿no? Creo que si estudiamos un poquito el contexto, ¿no? Quizá también tomando algún material extra bíblico, qué cosa está pasando, su contexto histórico, cultural, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento por allí para que ellos hagan? Muy bien. Ahí veo a Ítalo o Doris, no sé quién de ellos habla. Adelante. Sí, un pequeño aporte solamente para centrar esto. Usted está Sí. hablando de la palabrita clave que es contexto, ¿no? Para Ujú. analizar un texto bíblico es muy importante. Entonces, entendamos que ahí tenemos que ver qué estaba pasando en ese momento, en esa sociedad. Entonces, era un momento muy convulso, porque el pueblo de Israel y casi toda Palestina era sojuzgado por el Imperio Romano. Entonces era un sojuzgamiento brutal. Si nos vamos a los textos históricos de la época, vamos a entender cómo era digamos, esa avanzada imperialista de Roma, era brutal, como todo gobierno que avasalla, pues había mucha miseria, mucha explotación, mucha injusticia, y por eso era una sociedad convulsa socialmente hablando, políticamente hablando. O sea, había por eso mucho temor eh, y también injusticia social. Ahora, también tenemos que entender el sentir de los judíos. Es Jerusalén, todos ellos eran israelitas. Pues si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que desde el principio, todo el libro de Deuteronomio, precisamente que lo estoy volviendo a leer, hay muchas pautas sociales que daba Dios al pueblo, le dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Muchas pautas sociales para no desamparar a la viuda, al huérfano, al extranjero, que es al peregrino que mora en tu tierra. Muchas pautas así prácticas, ¿no? No cosecharás todo, no recogerás todo lo que cae en el grano, la vid que cae cuando vendimias, no lo recogerás. ¿Por qué? Porque eso era para el pobre, para la viuda, para el desamparado, para el huérfano. Entonces ya había esa, ¿cómo diríamos? Históricamente, culturalmente, había ya un conocimiento y una praxis, ¿no? En el pueblo judío de atender al más necesitado. Entonces eso tenemos que conocer. No es que era algo totalmente nuevo. Y eso obviamente ya lo llevaban en sí, era parte de su ADN que Dios había desde el Pentateuco que está establecido. Entonces, cuando llega ya el momento de que estos judíos se convierten en cristianos y están en un contexto de convulsión social, aplastados por Roma, pues esto era mucho más evidente, había más pobreza, había gente más despojada, ¿no? Entonces ahí había cristianos ricos, cristianos pobres, cristianos que tal vez podían comer un poco mejor y otros que no. Entonces ahí es que se da toda esta situación voluntaria, porque no dice en ninguna parte, no dice hechos que ha sido un impuesto,
que los apóstoles exigían, sino que era como una cosa voluntaria, ¿no? Si vemos también ya estudiando más adelante nosotros podemos entender que es fruto del Espíritu, el dar, el compartir, el amor ágape que comparte, ¿no? Es fruto del Espíritu, no ser egoísta, sino compartir, y eso ya es parte, es una manifestación de ese avivamiento que vivían, porque ya ellos no solo miraban por sí mismos, sino también compartían lo que tenían. Y hoy ese contexto no es el que nosotros vivimos, tal vez en algún momento de la historia también ha habido persecución en la iglesia cristiana, pero nosotros ahorita, en este momento, hablando de nosotros aquí en Perú, no es así, ¿no? No tenemos esa situación, pero creo que a lo largo de la historia cristiana encontramos gente que siempre se ha movido en misericordia, en dadivosidad. Hay iglesias que tienen, por ejemplo, orfanatos, hay iglesias que tienen asistencia para el hermano que pasa la prueba, ¿no? Tienen asistencia para el que está enfermo, se da de todas maneras se cubre una necesidad. Y siempre hemos visto, en nuestro caso, hemos visto hermanos que se desprenden, ¿no? Yo he visto iglesias que se han fundado porque una hermana dio un terreno, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el Espíritu Santo se sigue moviendo también de esa forma, pero en diferente escala, en diferente situación, porque el Ok, contexto es diferente. ok, hermana, muchas gracias. Sí, el contexto allí es importante para entender. Ahora, el problema es Jerusalén. Esto que está sucediendo en Jerusalén. Allí se circunscribe este contexto. Ahí se habla de Bernabé, por ejemplo. Bernabé vivía en Chipre, no en Jerusalén. Él tenía sus propiedades en Chipre, allí era su familia y todo. Y la situación de Chipre no era como la de Jerusalén. Jerusalén prácticamente era una ciudad asediada porque los judíos siempre habían grupos radicales, montoneros, lo que ahora Roma, si nosotros fuéramos Roma, le llamaríamos terroristas, ¿no? O algo así. Que siempre estaban procurando la independencia de Israel y el punto neurálgico era Jerusalén. Debido usted usa una palabra convulsa, en este caso Jerusalén era una ciudad muy convulsa porque a cada rato se levantaba uno de estos revoltosos judíos y Roma tenía que aplastar estos movimientos. Entonces, esta situación de prácticamente una ciudad sitiada, no estaba sitiada en el estricto sentido de la palabra, pero sí muy vigilada, muy difícil de vivir, no permitía, por ejemplo, que los campos de cultivo produzcan, que se den las cosechas adecuadas y un montón de cosas. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la clase gobernante judía, religiosa sobre todo, era una clase muy corrupta. Ellos se enriquecían a costa de los que menos tenían, ¿no? Le quitaban su propiedad a las viudas, tal como dice ahí, abusaban de los huérfanos, quitándoles propiedades y cosas, ¿no? Entonces, esta gente de Jerusalén se había quedado pobre, bien pobre, no tenían ni para comer. Por eso es que luego en el capítulo 21 vamos a ver a Pablo trayendo una ofrenda para los hermanos, para la iglesia en Jerusalén. Capítulo 21, de hecho, vemos, trae de esta zona de Macedonia, por allí Pablo va recogiendo una ofrenda que lo va a traer para la iglesia en Jerusalén, ¿no? Eso nos habla un poco de ese contexto. La iglesia en Jerusalén, los hermanos, las personas allí eran gente muy pobre debido a todos esos problemas políticos, religiosos que estaban pasando en esa época, que no necesariamente, como repito, era la situación en Chipre o en Filipos o en otros lados, ¿no? Que más eran ciudades romanas o ciudades gentiles. Allí
había opresión del Imperio Romano, pero no tanto como estaba sucediendo en Jerusalén, ¿no? Los judíos siempre han sido gente rebelde. El Señor mismo les dice, gente de dura cerviz, ¿no? Gente siempre rebelde y se rebelaban contra todo, hasta ahora son así. Entonces, el contexto es muy importante definir para poder entender por qué está sucediendo esto. Aquí la hermana Maritza me dice la participación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Sí, está dándose la participación, ¿no? El contexto era la llenura del Espíritu Santo. No, aquí esto que dice la hermana Maritza sirve para lo siguiente. Cuando uno lee un pasaje, tienes que ser objetivo en el pasaje. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Qué nos enseña ese pasaje? ¿Cuáles son los hechos que ese pasaje dice? Entonces, la objetividad es importante al momento de tratar de entender o de interpretar un determinado texto. Cuando la hermana Maritza dice, hermana, con el permiso suyo, voy a usar su ejemplo, ¿ya? La participación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. La hermana Maritza está diciendo una gran verdad. En la segunda parte que escribe, dice, el contexto era la llenura del Espíritu Santo. Es cierto, los cristianos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba haciendo, la participación del Espíritu Santo en la iglesia, eso es cierto, pero en este caso falta objetividad. No es eso exactamente lo que dice ese pasaje. O sea, la hermana no está diciendo ninguna herejía, es correcto lo que dice. El problema es que ese pasaje no dice eso, ¿no? Entonces hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos. ¿Qué dice realmente este pasaje? Para eso necesitamos analizar, empezando por el contexto, hacer con lo que llama referencias cruzadas, en qué otra parte del libro o de la Biblia dice esto, ¿no? Yo les hice recién una referencia cruzada a Hechos 21, en donde Pablo está trayendo una ofrenda hacia los hermanos de Jerusalén porque están muy pobres debido a que Jerusalén prácticamente es una ciudad sitiada, ¿no? Muy controlada, y eso afecta, y con autoridades no solo romanas, sino judías corruptas, muy corruptas, y la corrupción es lo que malogra. Si hay algo que hizo caer a Roma fue su corrupción. Si hay algo por el cual el Señor llevó cautivos a Israel y a Judá, es por su corrupción. Una de las principales causas es su corrupción. Y eso es lo que está pasando allí. Muy bien, hay mucho que hablar allí, pero no podemos. El otro asunto que quería ver ahí, si lograban sacarlo, es que, aunque lo dijeron ustedes, no necesariamente tenemos que repetir lo que dice este pasaje, ¿no? Porque no estamos, alguien por ahí habló, no estamos en el mismo contexto. Nosotros, por ejemplo, ahora, la mayoría de nosotros tiene un trabajito, un trabajo. Ahí usted gana su dinerito, mantiene su casa, tiene un sueldo, tiene un negocio del cual usted se provee. Entonces, no somos gente súper pobre en este momento, Creo que cada uno de ustedes tiene sus propios recursos con el cual puede autosostenerse. Pero ¿qué tal si viene una guerra en nuestro país o alguna desgracia natural, no sé, y no tenemos para nada, no nos alcanza, nos quedamos sin trabajo, se nos va el negocio y qué sé yo, nos quedamos, como decimos coloquialmente, en la calle, en la lona? Entonces sí, allí sería un contexto ya distinto al que tenemos ahora. Estaríamos nosotros, si estuviéramos en ese contexto, si llegaríamos a ese contexto, estaríamos dispuestos, y tú tienes, por decir, tú tienes propiedades, ¿estarías dispuesto a vender tus propiedades o algo que tienes o meter la mano al bolsillo para ayudar a tus hermanos
que están en pobreza, que han caído, ¿no?, en un contexto así. Y bien han dicho ustedes, la ayuda no es no es obligada, es voluntaria. Es voluntaria. Tu dinero, mientras esté en tu bolsillo, es tuyo. Si quieres lo das, si quieres no lo das. O das una parte, con el resto tú te quedas y no pasa nada. Eso lo vamos a ver después con Ananías y Zafira. Entonces, el contexto es importante para entender qué es lo que está pasando en ese lugar y por qué, pero ese contexto nos ayudaría a entender por qué los hermanos están allí juntos y algunos los pudientes ayudando a los hermanos y luego tenemos a Pablo trayendo una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Muy bien, creo que han ido por ahí. Me quedo con esto. El contexto es sumamente importante para entender un pasaje. Y el otro asunto, hay que ser objetivos con el pasaje. ¿Qué dice ese pasaje allí? Usted puede estar diciendo una gran verdad bíblica, pero ese pasaje no dice eso. Eso es objetividad, ¿no? ¿Qué dice el pasaje? Muy bien, hermanos. Hay mucho que discutir ahí. Algunos de pensamiento socialista o comunista toman esto como ejemplo, ¿no? Te dice, ve, mira lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que todas las cosas son en común, ¿no? Así que si entra en nuestro país un gobierno con esa tendencia, te va a obligar a que en realidad es el gobierno el que te obliga a darle sus cosas, ¿no? Tus cosas. Pero los que están en la cúpula, ellos tienen todo, pero a ti te despojan de todo, con el afán de decir, vamos a darle al pueblo, ¿no? Que el pueblo lo necesita. Y termino con esta parte, ¿ya? Hay una humorada, ¿no?, que ustedes deben conocer. Viene el jefe y le dice a uno de los militantes, ¿no? ¿Qué haría usted si tiene 3 gallinas? No, si usted tuviera 3 casas, ¿qué hace usted? Bueno, vendo 2, me quedo con una y esa venta se lo doy para... ¿Qué haría usted si tiene 3 carros? Bueno, vendo 2, me quedo con uno y del producto pues lo reparto. ¿Y qué haría usted si tiene 3 gallinas? Y no responde. ¿Qué haría usted si tiene 3 gallinas? Y no responde. Dice, es que las gallinas sí las tengo. No tengo las casas, no tengo los autos, pero las gallinas sí las tengo. Entonces es fácil repartir lo que no tienes, ¿no? Pero lo que tienes va a ser más difícil repartir. Muy bien, descansamos unos 5 minutos, 10 minutos y ya nos vamos al resto de la clase. Gracias, hermana. Hermana María Elena, si podemos descansar 10 minutitos ahí. Vamos a continuar. Vamos a a compartir el PPT. Vayan sumándose ahí. Ok. Y hemos dicho, este es el libro sobre el cual estamos compartiendo, o gran parte del material que tenemos en este PPT lo estamos compartiendo de este libro. Muy bien. Algunas cositas previas, porque lo que vamos a ver aquí son algunos principios hermenéuticos, ¿no? Sacado de este libro que les estoy diciendo, estos principios hermenéuticos. Vamos a ver algunas cosas previas a estos principios. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos? Recordemos que Lucas escribió tanto el Evangelio, que lleva su nombre, como el libro de Hechos. En el Evangelio de Lucas se narra la vida, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eso es el contenido del Evangelio de Lucas. El de Hechos, ¿no? Hechos es la expansión del Evangelio, ¿no? El nacimiento y desarrollo de la iglesia primitiva.
esto que narra Lucas en su evangelio, el libro de Hechos sería la continuación. Cómo este evangelio de redención, de la obra redentora del Señor Jesucristo, cómo empezó luego a expandirse a todo el mundo de ese entonces conocido, por todo el imperio romano y aún más allá de las fronteras del imperio romano. Entonces, el Evangelio de Lucas registra todo lo referente a la obra del Señor Jesucristo. El libro de Hechos registra la obra del Señor Jesús hecha por sus discípulos, ¿no? Por la iglesia y la iglesia bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Esto es importante, ¿no? La obra del Señor Jesucristo o la continuación de la obra del Señor Jesucristo hecha por sus apóstoles, ¿no? Discípulos, por la iglesia, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Recordemos que cuando el Señor Jesús subió a los cielos, dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, y ese era el Espíritu. En el Evangelio dice, cuando Él venga, les bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿no? Y eso sucedió en el día de Pentecostés, para continuar la obra del Señor Jesucristo. Hechos y Lucas registran hechos históricos reales, ¿no? Lucas, los hechos históricos sobre el Señor Jesucristo, y hechos sobre la expansión del Evangelio de Cristo. En ese sentido, Lucas es mucho más cuidadoso que los otros evangelios cuando registra fechas. Cuando el Señor Jesús nace, Él va a registrar fechas. ¿Quién es el emperador? ¿Quién es el rey allí en Babilonia, en Jerusalén? Y va a ir dando otras fechas como el caso del censo. Y en el libro de Hechos también vamos a tener referencias. Por ejemplo, nos va a hablar de Herodes, el nieto Herodes Agripa, ¿no? Que muere, que mata a Jacobo, uno de los apóstoles, y luego muere comido por gusanos. Después nos va a hablar sobre el otro Herodes Agripa, ¿no? El que está en el juicio del apóstol Pablo en Hechos 23, 24, por ahí, un poquito más por ahí. Y Lucas, por ejemplo, nos especifica los lugares que el apóstol Pablo va visitando. O sea, hay referencias geográficas, referencias históricas de gobernadores, referencias de la organización político-religiosa de los judíos. O sea, nos va dando datos que muestran que tanto lo sucedido en el Evangelio según San Lucas y en el libro de Hechos muestran que lo que él está diciendo son cosas reales que han sucedido, ¿no? No son cosas ficticias. Es como, por ejemplo, cuando los profetas, ¿no? Del Antiguo Testamento citan, dice, por ejemplo, Isaías, ¿no? En días de tales y tales y tales reyes. Y la mayoría de los profetas cita quiénes son los reyes que estuvieron gobernando en el tiempo que ellos hicieron sus profecías. O dice, tal profeta, hijo, por ejemplo, dice Oseas, cuando habla del profeta Oseas, dice Oseas, hijo de Beri, que le vino la profecía en los días de tal. O sea, aún el decir que es hijo de tal persona son datos históricos, son datos que indican que lo que se está diciendo allí es real. No son cuentos de hadas, ¿no? No son aventuras novelescas allí, epopeyas, sino que son hechos reales, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta cuando uno interpreta cualquier libro de la Biblia, que estás interpretando hechos reales, te estás metiendo en hechos que son ciertos, que han sido ciertos.
No te estás metiendo en un cuento o en una fantasía. Estás tomando materiales históricos. Muy bien. Por un lado tenemos los evangelios, por otro lado están las epístolas. Ahora, los evangelios nos llevan hacia las epístolas y las epístolas nos refieren también a los evangelios, se relacionan, ¿no? El libro de Hechos. El libro de Hechos es el eslabón que une los evangelios con las epístolas. Y las epístolas tienen su contexto en el libro de Hechos. Si usted quiere averiguar algo del libro de la epístola a los Efesios, usted tiene que ir a ver qué ha pasado en Hechos. ¿Qué nos dice el libro de Hechos sobre Efesios? ¿Qué nos dice sobre los Gálatas? ¿Qué nos dice sobre los romanos? Quizá en algunos vamos a tener abundante material, en otros poco material, ¿no? O sea, el libro de Hechos es el que nos da el contexto para las epístolas. Así que cuando usted está interpretando Hechos, o está interpretando una epístola paulina, por ejemplo, busque su referencia en el libro de Hechos. Eso le va a ayudar a entender mejor. Y lo que va enseñando a un Pablo, por ejemplo, en sus epístolas, busque las referencias también en Hechos y en los Evangelios. Toda la interpretación bíblica debe abarcar la totalidad de la Biblia. No solo no debemos aislar los versículos o los capítulos. Siempre debemos ver en relación al libro y al resto de la escritura, ¿no? Conforme va demandando. Hechos narra la expansión del Evangelio del Señor Jesucristo desde Jerusalén hasta Roma, ¿no? Tenemos ahí en Jerusalén, esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu, tenemos el Pentecostés y su final con Pablo prisionero en Roma, ¿no? La expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. En medio de esos destinos, hay toda clase de obstáculos, persecuciones, ¿no? A Pablo le persiguen, a Pedro le persiguen, a todo el mundo, a algunos los matan, todo. Nada detiene el avance del Evangelio. Nada detiene el avance del Evangelio. Y eso es una verdad hasta ahora. Han pasado 2000 años y el Evangelio sigue avanzando. Nada puede detener, y eso es lo que Lucas también quiere mostrarnos, ¿no? Que no hay cosa alguna que pueda detener el Evangelio. Hechos narra la continuación de la obra de Jesús por medio de sus discípulos capacitados por el Espíritu Santo. Jesús continúa hoy, o sea, vamos viniendo desde la antigüedad hasta hoy. Jesús continúa hoy haciendo su obra. Ahí hay una repetición. Mediante sus discípulos, quienes son capacitados por el Espíritu Santo. Esos discípulos, capacitados por el Espíritu Santo, esos somos tú y yo ahora, ¿no? Somos la continuación de esa cadena, ¿no? Lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Lo que has oído de mí, pues transmítelo a otro. Y esos a su vez a otros, ¿no? Para que siga el testimonio del Evangelio siga avanzando. Nosotros somos parte de esa cadena en esta generación. Algunos que somos más viejos ya somos de una generación y ya nos vamos, ya partimos. Queda la otra generación y esa generación va a continuar y la siguiente generación debe continuar con el Evangelio. O sea, la obra del Señor sigue, no ha concluido, ¿no? Hechos tiene un final abierto por eso. Abierto quiere decir que no dice y aquí se terminó todo y punto final. Colorín colorado, como dicen, ¿no? Los cuentos de hadas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, Hechos no tiene ese final. Es un final abierto. Quiere decir, Hechos nos deja, nos da la idea de que continúa. Pero Lucas solo su vida y su tiempo le alcanza a registrar hasta que está Pablo en la cárcel. Hasta allí registra. Pero al decir que tiene un final abierto, quiere decir que la expansión del Evangelio, que ha empezado en Jerusalén, continúa.
La predicación del Evangelio continúa, no se ha detenido. La obra misionera continúa, no se ha detenido. ¿Ve? Entonces, nosotros somos parte de Hechos, 2000 años después, porque vamos siguiendo la cadena, ¿no? A nosotros, la generación anterior a nosotros, nos ha depositado en nosotros esta herencia del Evangelio. Nosotros, a su vez, lo estamos depositando en la generación que nos sigue. Y esa, a su vez, lo hará en la siguiente generación. Y aquí juega un papel muy importante la familia, ¿no? Muy bien, hechos como literatura. Hechos es narrativa histórica. Registra hechos reales que sucedieron a los personajes que predicaban el Evangelio. Por eso les hablaba de fechas, de lugares geográficos, de acontecimientos que van sucediendo y que a veces en muchos de esos acontecimientos en los libros extra bíblicos también son registrados, ¿sí? Hechos es historia teológica. Mira la historia desde la perspectiva de la intervención de Dios en la historia. Es, es decir, considera e interpreta la historia a la luz de la teología. La Biblia es un libro teológico. Todos los libros de la Biblia son teológicos, no son sociológicos, no son antropológicos, no son políticos, no son tratados de ciencia o de astrología, lo que quiera. Nos habla de ciencia, nos habla de política, nos habla de sociología, nos habla de antropología, nos habla de todos esos temas. Pero todo tiene un enfoque teológico. Todo tiene un enfoque teológico, ¿no? Por eso empieza diciendo que Dios es creador. Así como el Evangelio de Lucas es biografía teológica o cristológica, Hechos es historia teológica. O sea, vista la historia, vista o considerada desde la perspectiva teológica, cómo Dios va actuando. Y algo que tenemos en el libro de Hechos y que resalta es cómo el Espíritu Santo va dirigiendo, ¿no es cierto? Va dirigiendo a Pablo, a Pedro y a otros discípulos, los va dirigiendo. Por eso es historia teológica, porque Dios mismo está interviniendo de manera directa allí. Ahora, en la historiografía bíblica hay estos puntos que uno debe considerar. Selectividad. El autor selecciona su material acorde a su propósito o a la intención. No pone todo lo que encuentra. Él tiene un propósito y de acuerdo a ese propósito él selecciona su material. ¿Se acuerdan de Juan? ¿Cómo termina Juan prácticamente? Hay muchas cosas que Jesús hizo que no alcanzarían, ¿no? Hace una exageración allí, que no alcanzarían todos los libros del mundo para registrar lo que Jesús ha hecho. Pero estas se han registrado, se han escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito de Juan, mostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, para que nosotros creamos en Él y seamos salvos. Entonces, ese es su propósito. Juan 20, 21, por ahí va, ¿no? Y Juan, cito Juan porque es muy específico allí, Juan, todo su evangelio, selecciona su material, aquello que va a registrar en su evangelio, de acuerdo a ese propósito que lo pone allí en Juan en el capítulo 20. ¿No? El autor selecciona su material. Interpretación, cada autor tiene un determinado sistema de valores, de creencias, y de acuerdo a ello, él va interpretando los hechos. Si usted es teólogo, usted tiene la teología, y si es cristiano, bíblico, a usted le va a dar un sistema de valores, le va a dar una fe, una creencia. Y de acuerdo a ese sistema de valores que usted tiene, de acuerdo a esa fe, usted va a ir interpretando las cosas que van sucediendo en la vida, ¿no? Es como, ahora se discute mucho de política, ¿no? Yo puedo decir algo en este sentido.
que la democracia es la mejor forma de gobierno y el otro va a decir no, el socialismo y no que el capitalismo y no que el liberalismo y cada uno tiene su propia. Lo cierto es, lo cierto es que donde el hombre está, corrompe. Le puedes poner en la mejor forma de gobierno del mundo y lo va a corromper. ¿Por qué? Porque el problema a veces no es el sistema de gobierno, el problema es el corazón del hombre, ¿no? El Señor dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón. Y también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva teológica, yo digo, ¿no? El problema no es a veces el sistema de gobierno. Nuestra constitución es perfecta prácticamente. Una muy buena constitución. Pero ¿por qué tenemos tanta corrupción si la constitución dice cómo se debe gobernar? ¿Por qué tenemos delincuencia si ahí están las leyes que el que delinque debe ir a la cárcel? Y tenemos delincuentes circulando por todo lado y que los jueces después los sueltan. Es problema del corazón humano. Entonces, yo como persona que conoce la Biblia, conoce algo de Biblia, de teología, entonces yo voy interpretando de esa perspectiva. Pero tú le pides la opinión a otra persona que no es cristiana y va a decir, no, te va a dar otras causas, ¿no? Cada uno, entonces los autores bíblicos tienen su sistema de valores, ¿no? Sus creencias, y de acuerdo a ello va interpretando los hechos. Punto de vista, los autores de la Biblia no son neutrales. Escriben desde una perspectiva, y la perspectiva es teológica. Cuando Lucas escribe Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, él no es neutral. Él va a decir, Jesucristo es Señor y es Salvador. Él no anda diciendo, por ejemplo, puede que sea Salvador, ¿no? No sé, y se pone a discutir distintas teorías. No, él es tajante, dice, ¿no? Y los evangelios son así. Jesucristo es único Señor y Salvador. Y cuando va expandiendo el evangelio, va narrando esa historia, él es muy, tiene su punto de vista, ¿no? Nada puede detener al evangelio. Y registra los sermones, y los sermones narran la vida, más que todo tocan la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, vitales en sus sermones, ¿no? Y él los registra. También hay una aplicación. O sea, la idea de la historia bíblica no solo es contar el pasado, sino aprender del pasado y aplicar a la vida de hoy. O sea, la historia bíblica es aplicativa. No es simplemente informativa. Ah, mira lo que pasó. No, no. La historia tiene el propósito, la historia, en el caso de la historia bíblica o la historiografía bíblica, tiene el propósito de ser algo que se debe, en el cual se aprende para poder aplicar. No te sirve si solo tienes información. Necesitas aprender de esa información para poder aplicar a tu vida. Esto, hechos como literatura y una historiografía bíblica. Un acercamiento hermenéutico al libro de Hechos. Dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el mensaje central de cada episodio, de cada capítulo, cada sección del libro? ¿Cuál es el mensaje? Otra pregunta. ¿Qué es lo que Lucas quiere comunicarnos con el modo en que ordena entre sí los relatos individuales para redactar su obra, ¿no? Lucas va ordenando su material, selecciona su material y le da un orden, ¿no? Primero pone esto, después aquello y después lo otro. Va narrando cronológicamente prácticamente los viajes de Pablo, ¿no? ¿Por qué lo hace así? ¿Qué es lo que él quiere comunicarnos? ¿No? Y vamos a ver algunos ejemplos de eso después. También podemos hacer las preguntas básicas cuando leemos, y esto se puede aplicar a cualquier libro de la Biblia, ¿no? Preguntas básicas para obtener información. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿No? ¿Quién fue ¿cómo puede ser aquí?
quién fue Pablo, ¿no? Quiero acordarme de algún. ¿Quién fue Eneas, por ejemplo? ¿Quién es Eneas? ¿Qué le pasó a Eneas? ¿Cómo estaba Eneas? ¿Por qué Eneas estaba así? ¿Y dónde vivía Eneas? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Ve? Puedes hacer, estas son preguntas básicas, como lo que hace un detective, ¿no? Le dice, ¿dónde has estado anoche a tal hora? ¿Con quién has estado? ¿Qué estuviste haciendo en ese lugar? ¿Cuándo conociste a esa persona? ¿Por qué has hecho, por qué has agredido a esa persona? El detective hace eso. Es como poner a la Biblia frente a nosotros en el banquillo y empezar a preguntar. Y la Biblia te va a ir dando información. Te va a ir dando información conforme tú le vas preguntando, aunque no creas. Te va a dar la información. No todas las preguntas se hacen a cada versículo. A veces un versículo uno puede usar 2, 3 preguntas, ¿no? No necesariamente tienes que usar todas estas preguntas. Muy bien, debemos considerar el libro de Hechos, y aquí viene algo muy importante. Debemos considerar el libro de Hechos como normativo o simplemente descriptivo. ¿Qué cosa es descriptivo? Descriptivo es solo un registro de lo que fue valioso e inspirador en la iglesia primitiva, pero que hoy no es necesariamente vinculante o aplicado o que se puede aplicar a nosotros. ¿Ok? Es el registro de lo que está hecho allí. ¿Qué pasó? Se registra, eso es lo descriptivo, pero que no necesariamente es vinculante para nosotros ahora. ¿Qué es normativo? Normativo quiere decir aquello que nosotros podemos imitar y repetir. Las experiencias y prácticas que encontramos en la iglesia primitiva. Yo les dije hace unas clases atrás, ¿podemos repetir todo lo que dice el libro de Hechos? ¿Haríamos de todo el libro de Hechos una norma, una aplicación? ¿Qué pasaría si tuviéramos que aplicar lo de Ananías y Zafira a nosotros? Posiblemente todos nosotros ya hubiéramos caído fulminados. Si en tu iglesia se practica el diezmo, muchas veces quizás has dado diciendo este es mi diezmo y no era tu diezmo. Era menos del diezmo. O quizás decías, no, yo no tengo plata para diezmar, y sí tienes plata, ¿no? Entonces ya hubiéramos caído fulminados si tuviéramos que aplicar lo de Ananías y Zafira ahora. Nos gusta decir, no, hay que hacerlo de las lenguas y todo el mundo tiene que hablar en lenguas. ¿Vale? Si eso lo vamos a aplicar a rajatabla, entonces también tenemos que aplicar lo de Ananías y Zafira. Y ahí ya no nos gusta, ¿no? Tendríamos que, a ver, hermanos, ¿compramos o no ese terreno para el templo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos? Ah, bueno, traigamos un par de dados, tiramos, si en tres, si salen 3 veces seguida el as, o sea, el puntito, lo compramos. ¿Podríamos hacer eso? Porque eso es lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Cuando tuvieron que elegir entre Matías y el otro, entre José. Dice, echaron suerte, sortearon. ¿Podríamos repetir esa experiencia ahora nosotros? ¿Qué pasaría si dirían, este hermano está pidiendo ser miembro de la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos la voluntad del Señor? Muy bien, traigan los dados o traigan las cartas o no sé, cualquier cosa. Y a ver, vamos a ver si qué dice el Señor, ¿no? Y tiramos los dados. Si a la primera sale 6, entonces lo aceptamos. Si no, no lo aceptamos. ¿Ven? Entonces, hay cosas que sí lo podemos imitar y repetir, pero hay cosas que no podemos repetirlas más, porque no corresponden a nuestro principio ni a nuestra época. Algo de eso hemos visto en este pasaje que hemos estado analizando al principio. Entonces,
lo que está en el libro de Hechos, qué cosa es descriptivo y qué cosa es normativo. Descriptivo quiere decir lo que se describe, las cosas que están pasando, y qué de toda esa descripción puede ser aplicado a nosotros. O sea, se convierte en una norma. A veces ahí es difícil distinguir y ahí tenemos problemas. Ejemplos. Bueno, ya hemos de tomar decisiones echando suertes, estuve haciendo los ejemplos, ¿no? Así. Hacer un fondo común con nuestras posesiones. Podemos hacer eso, algo hemos explicado, ¿no? No estamos en el mismo contexto. No estamos en pobreza extrema, gracias a Dios. Todavía no estamos, al menos en el Perú, no estamos en pobreza extrema. ¿El Señor nos juzgará como Ananías y a Zafira? No, muy bien. Creemos que al realizar el acercamiento hermenéutico al libro debemos considerar algunas partes como normativas y otras como simplemente descriptivas. La dificultad está en determinar qué es normativo y qué es descriptivo para la iglesia de hoy. Ahí está nuestro problema y ahí a veces están nuestras diferencias denominacionales y teológicas. Van a haber iglesias muy estrictas en decir que la muestra de que uno es creyente es hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, no eres creyente. Todavía no has recibido el Espíritu. Y otros van a decir, y los dos van a usar textos bíblicos, y otro va a decir, no, en el momento que nos convertimos al Señor, recibimos al Espíritu como garantía de nuestra salvación, sin necesidad de hablar en lenguas, porque ahí la Biblia me asegura en tal versículo que sí tengo el Espíritu, ¿no? Entonces, allí tenemos problemas. ¿Cómo determinar? Estoy usando este ejemplo que es el que más conocemos, creo. ¿Cómo determinar si la evidencia de que somos ya cristianos es hablar en lenguas? O simplemente la decisión de fe sin necesariamente hablar en lenguas. Y allí ya hay distintas opiniones, si esto es normativo o no es normativo, ¿no? Si es aplicable ahora que para mostrar ser cristianos hay que hablar en lenguas. Entonces, ahí está nuestra dificultad. Para este propósito podemos hacer uso de las siguientes directrices o principios, ¿no? Entonces aquí vemos algunas directrices o principios para un acercamiento hermenéutico al libro de Hechos. Uno, busquemos lo que Lucas pretendía comunicar a sus lectores. Ejemplo, Hechos 8. Allí en Hechos 8 tenemos la conversión y bautismo de los samaritanos y del eunuco etíope. En el libro de Hechos está eso, ¿no? Va y predica Felipe a los samaritanos y los samaritanos se convierten. Luego el Espíritu le agarra, le dice, ándate al camino que va de Jerusalén a Gaza. Y allí se encuentra con un eunuco que es etíope, ¿no? Surgen muchas preguntas, pero debemos preguntarnos, ¿quiénes son los samaritanos y quiénes son los eunucos de hoy? ¿No? ¿Qué tienen en común los samaritanos y los eunucos? Para que Lucas ponga ahí esos dos personajes, ¿no? Samaritanos y el eunuco. Los samaritanos, entonces investigamos, ¿no? Samaritanos y eunuco. Vamos a ver, vamos a un diccionario, a un comentario bíblico, qué sé yo, vamos a averiguar quiénes son los samaritanos. Entonces los samaritanos son un pueblo mestizo. Cuando Israel fue llevado en cautiverio por los asirios trajeron gente de otros pueblos para instalarlos en Israel. Y allí hicieron un mestizaje con los judíos o los israelitas que habían quedado en ese territorio. Gente no judía o no israelita se metió y procrearon e hicieron un mestizaje con los que habían quedado allí en Israel. Se hace la referencia, se les llama samaritanos debido a que la capital de Israel, el reino del norte, era Samaria. Entonces, es un pueblo mestizo, es una mezcla de razas, ¿no? Los eunucos son personas mutiladas físicamente, castradas,
emasculadas. Estas condiciones de ser un pueblo mestizo y de ser una persona mutilada físicamente, los convierte en gente marginada, religiosa y socialmente. Los judíos no se juntaban con los samaritanos y los samaritanos no se juntaban con los judíos. Se odiaban a muerte. Los mutilados físicamente no podían entrar al templo, ¿no? Eran gente despreciable. Ambas eran gente que los judíos despreciaban, ¿no? El mensaje normativo es, o sea, ¿qué es lo aplicable aquí? Es que el Evangelio del Señor Jesucristo, o en el Evangelio del Señor Jesucristo, no hay acepción de personas para la salvación. Porque los judíos pensaban para sí diciendo, no, la salvación es solo para los judíos, el resto que se vaya al infierno. Pero viene Cristo y le siguen sus discípulos predicando el Evangelio y nos muestra que no hay acepción de personas en el Señor Jesucristo, porque la salvación es para todo aquel que cree. Creo que esto es lo que intenta comunicarnos Lucas cuando impone juntos a samaritanos y eunucos, gente despreciada por la sociedad, pero que el Señor Jesucristo los recibe. Y en el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo son personas dignas, personas que necesitan ser salvas y el Señor los salva. Dios nos acepta, no por algún mérito u obra que hayamos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. ¿Sí? No por méritos, sino por lo que Cristo ha hecho. No por méritos nuestros, sino por lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Segundo principio o directriz. Buscar ejemplos positivos y negativos en los personajes de los distintos relatos de Hechos, ¿no? Hechos nos presenta personajes que son dignos de imitar en el ministerio, ¿no? Pero un ratito. De imitar en su vida y ministerio, como Esteban, Felipe, Lidia, Bernabé, etc. Son personas que nosotros podemos al menos sacar mucha enseñanza y hacer lo que ellos hicieron, gran parte de lo que ellos hicieron. No ser igual a ellos, ¿no? Pero podemos aprender mucho de ellos. Como ellos debemos estar dispuestos a servir al Señor aún hasta el sacrificio, como lo hizo Esteban. También el libro de Hechos nos presenta personajes que no son dignos de imitar, como el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Gente codiciosa y mentirosa, como Simón el Mago, o como Juan Marcos en el tiempo que abandona a Pedro y Bernabé en el primer viaje misionero. Más adelante, Juan Marcos y Pablo se reconcilian y ya Pablo y Juan Marcos pues caminan juntos, ¿no? Ya Pablo ya no le dice, no, contigo no voy, pero ni a la esquina, ¿no? Sino que ya después son amigos y Juan Marcos es uno también de los ayudantes de Pablo. Por ejemplo, se atribuye a Juan Marcos el Evangelio de Marcos, ¿no? Que cuando él estuvo en Roma y los romanos le dijeron a Pedro, él era ayudante de Pedro en Roma, cuando los hermanos de Roma le dijeron a Pedro, déjanos algo por escrito de lo que tú nos has enseñado. Entonces Juan Marcos se hizo cargo de registrar de las enseñanzas y sermones de Pedro, registró lo que hoy conocemos como el Evangelio de Juan Marcos, ¿no? Ese Juan Marcos que al principio abandonó a Pablo. Eso no debemos imitar. Imitemos lo que él hizo después, ¿no? A ver, pero esta directriz de seguir los modelos positivos y evitar los negativos plantea un problema en lo que respecta a los apóstoles. Lucas limita el término apóstol a los 12 que Jesús escogió, pues en Hechos 1, 21 al 22 se presentan los requisitos para el cargo de apóstol. ¿Cuál es? Estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía
entre nosotros. Eso es el primer requisito. Aquel que estuvo junto con nosotros durante el ministerio del Señor Jesús. Comenzando, dice, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Haber caminado con Jesús juntamente con los discípulos de manera presencial, ¿no? En este caso, se contaba desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, hasta que fue recibido arriba, perdón, y también testigo de su resurrección. Aquí estarían los requisitos para ser apóstol. ¿Podemos nosotros tener estos requisitos ahora? No. De acuerdo a estos requisitos, el oficio de apóstol es algo irrepetible. No se repite más. Podemos llamarnos discípulos, seguidores, cristianos, lo que sea. Pero apóstol del Señor Jesucristo en este sentido de que nos narran los evangelios, no se puede. Pueden haber dones apostólicos, pero no hay apóstol. Por ejemplo, un misionero puede tener dones apostólicos, ¿no? Porque como Pablo o como Pedro va a distintos lugares, evangeliza, planta iglesias y todo aquello. Son dones apostólicos, pero no es un apóstol en el sentido estricto de la palabra. Ahora, el apóstol Pablo no estuvo en todo esto, pero a él se le presentó personalmente el Señor Jesucristo camino a Damasco. Él tuvo una visión, o sea, vio al Señor Jesucristo resucitado en esa visión y el Señor le habló. Posiblemente Pablo, pues también de repente vio al Señor Jesús cuando él estaba en Jerusalén, porque él era estudiante en Jerusalén, alumno de Gamaliel, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso, en este caso de los apóstoles, no se puede repetir, imitar, yo también voy a ser apóstol. Creemos que los que ahora se denominan apóstoles como tal no lo son, porque nadie puede cumplir ahora este requisito. Tercer principio, leer cada pasaje individual teniendo como trasfondo el relato general de Hechos y del resto del Nuevo Testamento. Hechos nos muestra progresión en su relato de los distintos temas que trata. Al interpretar un pasaje en particular, debemos hacerlo en el contexto del relato general que Lucas hace sobre el tema del cual habla en ese pasaje. Eso se llama el contexto literario, ¿no? ¿Qué es lo que dice lo que está antes y está después del texto? Lo otro del cual hablábamos hace un rato era el contexto histórico. ¿Cuál es la historia detrás de eso, ¿no? El contexto histórico-cultural. Cuando se averigua cuáles eran las situaciones de ese momento, qué estaba pasando, cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Cuál era la historia. Pero en este caso se nos está hablando más del contexto literario. O sea, yo leo un pasaje en particular y debo relacionarlo con el resto del contexto de las cosas que Lucas está narrando en el libro de Hechos. Interpretar dentro de ese contexto general nos permitirá descubrir si es normativo o no. Por ejemplo, 19:1-7, ¿no? Cuando estos discípulos de Juan el Bautista, Pablo los encuentra en Éfeso, ¿no? Y Pablo predicando por allí, Pablo le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y él dice, no, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo. Entonces Pablo les instruye. Y entonces ellos, cuando oyeron la enseñanza de Pablo, dice, fueron bautizados y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, todo esto hay que mirarlo en el trasfondo del relato general de Hechos. Creo que tengo algo aquí. Ahí está. Toda conversión
a Cristo debe darse en 2 etapas. Toda conversión debe darse en 2 etapas. Es decir, la primera etapa, creer en Jesús, y la segunda etapa, recibir el Espíritu Santo. ¿Es así? ¿Eso es normativo? El marco referencial del relato general lo encontramos en Hechos 1:8, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo sucede por etapas que siguen un criterio étnico, ¿no? De raza. Primero fueron los judíos, en Hechos 1:8, después fueron los samaritanos y después fueron los gentiles. Y eso es lo que hemos visto, eso es lo que se ve en Hechos. Ahora, después de Hechos 10, toda barrera étnica, racial, fue superada para salvación. Después de Hechos 10, creer en Cristo y recibir el Espíritu, ya es una sola experiencia. Ya no son 2 etapas. Creo y recibo el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Más adelante ya no tenemos esto. Por ejemplo, cuando eso lo tenemos en Pentecostés, lo tenemos con los samaritanos, lo tenemos ¿cómo se llama? En la casa de Cornelio, y lo tenemos con estos discípulos de Juan. De ahí ya no se repite esto. Por ejemplo, con el eunuco, él nos dice que creyó, pero no nos dice que recibió el Espíritu y que habló en lenguas. No nos dice eso. Y otra pregunta. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y hablaron el idioma madre de todo lo que estaban allí. Pregunto. Aquel día creyeron como 3,000. ¿Tuvieron la misma experiencia que los apóstoles? ¿Hablaron también en lenguas ellos? No nos da información. No nos dice que el eunuco también habló en lenguas. Y ya en las epístolas de Pablo, ya nos va dando como una experiencia, una sola experiencia, ¿no? Lo tenemos en Hechos 11:17, por ejemplo, Romanos también 8:9, en donde creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo sucede a la vez. Cuando creo en Cristo, recibo el Espíritu Santo. Pablo dice, el Espíritu que mora en vosotros, que vive en ustedes. ¿Ve? Muy bien. Igual criterio podemos usar para interpretar Hechos 19, 1 al 7, ¿no? Que le hemos puesto hace un ratito. La pregunta de Pablo y las respuestas de esos discípulos muestra que aún no eran seguidores de Jesús, sino de Juan el Bautista. Ellos todavía predicaban del Mesías que iba a venir, no del Mesías que ya vino y murió en una cruz y hizo su obra redentora. Recién cuando escuchan a Pablo se dan cuenta. No había internet, ni WhatsApp, ni nada de eso en ese tiempo para enterarse, ¿no es cierto? No había radio ni televisión para leer las noticias y decir, ya vino el Mesías. No, las noticias demoraban en llegar. Así que ellos ni se daban por enterados. Parecido a Apolos también, ¿no? Pero parece que no eran discípulos de Jesús, sino de Juan. Recién cuando Pablo les habla, ellos se convierten en discípulos de Jesús. Aún no se habían enterado de lo sucedido en Pentecostés, así que tenían que reconocer a Jesús como el verdadero Mesías, el Mesías que ya vino, que ya hizo su obra redentora, y al creer, recibir el Espíritu. Y eso es lo que ellos hicieron. Así que cuando crees en Cristo, también recibes el Espíritu. Eso es lo que vemos. Cuando ellos creyeron, recibieron el Espíritu. Entonces, y en este caso, por ser cosas fundacionales de la iglesia se está fundando, se está iniciando. Entonces hay una evidencia clara del recibimiento del Espíritu Santo por parte de aquellos que creen. Una vez fundado todo esto, esa experiencia no necesariamente tiene que suceder. Puede que en algunos suceda, ¿no? Pero en otros no necesariamente. Pero la Biblia nos asegura, por ejemplo, Efesios 1:13 y 14, ¿no? Que cuando creemos en el Señor, recibimos el Espíritu Santo como una garantía de nuestra salvación. Entonces,
Lo normativo aquí sería, aquel que recibe a Cristo, recibe también el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo viene a morar en él. Lo normativo no sería que aquel que recibe a Cristo hable en lenguas. Eso es algo más descriptivo que normativo. Lo normativo sería, y eso lo corroboran otros pasajes, lo corrobora el mismo libro de Hechos, que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuarta directriz o principio: buscar en otros lugares de hechos para clarificar lo que es normativo. Los cristianos deben vivir en comunidad entregando sus bienes. Este es el pasaje que hemos analizado. Ahí está. Este es de Hechos 2. Yo les di el de Hechos 4. ¿Ya? Y tenían en común las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad según la necesidad de cada uno. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pues se repartía la comida, hacían su olla común, no sé, y allí comían todos juntos, ¿no? Porque muchos de ellos eran pobres, habían perdido propiedades, casas, no tenían de dónde sacar dinero para su sostenimiento. Entonces, la pregunta es, ¿los cristianos deben vivir en comunidad entregando sus bienes? Esa sería la pregunta, ¿no? Y el 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Este es el capítulo 4 ya. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Otro pasaje parecido al anterior. Se enseña en Hechos que la vida comunal ha de ser normativa para toda verdadera iglesia del Nuevo Testamento en todas las épocas. Si esto sería normativa, entonces nosotros tendríamos que apartarnos del mundo, como se hizo en ciertas épocas de la historia, e irnos a vivir en comunidades solo de cristianos, ¿no? Tratando de aplicar lo que dice Hechos. Vamos a ir a vivir en comunidades. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo en Hechos 17? Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como tú me has enviado al mundo, yo ahora les envío a ellos al mundo. Fíjense que la oración dice que no nos separemos del mundo, sino que que el Señor nos va a guardar del mal. ¿Por qué necesitamos estar metidos en el mundo? Porque allí es donde necesitamos dar testimonio del Evangelio. Entonces no podemos tomar como normativo este pasaje y decir, ¿saben qué? Vamos a apartarnos e ir formando nuestras propias comunidades cristianas. Porque el Señor Jesús nos dice, si leemos Hechos, Juan 17, dice, no te pido que los quites del mundo, que los apartes. No te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que los guardes del mal. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero debemos permanecer en el mundo, porque el Señor Jesús nos dice, así como el Padre le envió a él al mundo, así él ahora también nos envía al mundo para predicar el Evangelio. O sea, no sería normativo apartarnos y formar nuestras propias comunidades, ¿no? La respuesta la podemos encontrar en Hechos 5, 3 y 4. ¿Qué dice? Aquí está. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, no es normativo que tú tengas que vender tus propiedades y entregarle a la iglesia. Se sabe de comunidades religiosas que han hecho esto con sus miembros, con los que han llegado allá. Les han obligado a vender sus propiedades y entregarlo a la iglesia. Y ellos se han quedado sin nada, ¿no? Hay gente que ha hecho esto.
y te sacaban y le sacaban el pasaje, le dice, mira, pero aquí la Biblia dice así, ¿no? Debes vender tus propiedades o lo que tú tengas y traerlo a nosotros, que somos los pastores, y nosotros veremos cómo usamos. Claro, lo usa para comprarse una casa en La Molina, ¿no? Y el otro ya lo dejó pobre, ya lo desplumó. No es normativo. La propiedad pertenecía a Ananías y Zafira. El dinero de la venta también les pertenecía a ellos. No tenían la obligación de vender, y esto es lo que ustedes dijeron en la intervención que tuvieron, ¿no? No había obligación de vender la propiedad, ni de entregar el dinero para pertenecer a la comunidad cristiana. O sea, tú no necesitas vender tu propiedad ni entregar tu dinero para que pertenezcas a una comunidad cristiana. El compartir bienes era algo voluntario. Esto no es normativo, o sea, no es normativo que tengas que vender tus propiedades y entregar tu dinero para ser miembro de una iglesia. No es lo normativo. Lo normativo sería, lo que sí parece normativo es la radical generosidad, procurando que entre los miembros de la comunidad no haya necesidad. Eso sería lo normativo. Y ustedes lo han dicho, lo han expresado, ¿no? Es la generosidad que debemos tener hacia los hermanos que están en necesidad. Perdieron el trabajo, se le enfermaron los hijos, la esposa, el esposo y el dinero no alcanza. Aquí hay una necesidad. Vamos a ponernos de acuerdo y ayudar a este hermano. Eso sería lo normativo, ser generosos con la ayuda voluntaria que nosotros podemos dar al que lo necesita. 5, la directriz 5, principio. Buscar aquellos patrones y temas que se repiten. Quizá este es el principio más importante, es decir, buscar los temas y patrones que permanecen o se repiten a lo largo del relato de Hechos. Por ejemplo, algunos temas que se notan en todo Hechos. La obra del Espíritu Santo, eso se repite y eso es lo normativo. Ser guiados por el Espíritu Santo en la obra del Señor. La soberanía de Dios, Dios decide, no tú. El papel de la iglesia es importante porque el Señor le encargó la predicación del Evangelio a la iglesia, no a las instituciones paraeclesiásticas. La oración es otro hecho que se repite. El sufrimiento por causa del nombre de Cristo se repite en todo el libro de Hechos, ¿no? Con persecuciones, muertes, encarcelamientos y todo. El Evangelio para los judíos y gentiles se va repitiendo. Cuando Pablo predica, va a la sinagoga, de la sinagoga lo botan, va a los gentiles, ¿no? Predica a hombres y a mujeres, como el caso de Lidia, que lo encuentra a la orilla del río, ¿no? Y no tiene ningún problema de acercarse a una mujer, y muchos judíos no podían acercarse a una mujer. Y el poder del testimonio, o sea, estos ejemplos aquí son asuntos que se repiten a través de todo el libro de Hechos. Eso nos ayuda a entender que eso es normativo. La dirección del Espíritu Santo debe ser algo normativo, algo que debemos aplicar a nosotros. La soberanía de Dios, dejar en las manos de Dios, nosotros oramos, le pedimos, pero a la final Dios es soberano. La importancia de la iglesia, no se puede despreciar a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, a quien Cristo le ha encargado la predicación del Evangelio. Y bueno, y ahí van esas cosas. Todas estas cosas son realidades normativas para la iglesia de todos los tiempos y lugares. ¿Sí? Esto sí es normativo. Esto es aplicable para todos los tiempos y lugares. No es aplicable de que tienes que vender tu propiedad y entregar tu dinero, pagar una cantidad de dinero para que seas miembro o pertenezcas a una comunidad cristiana. Eso no es normativo, eso es voluntario. Si tú tienes una propiedad y ves que tu iglesia está a la justa pagando un alquiler por allí de un local y tú dices, yo doy esta propiedad, pero lo vas a hacer de manera voluntaria, no porque la iglesia te está obligando, ¿no? Si deseas hacerlo, lo vas a hacer de manera voluntaria. Muy bien, sigamos. Ejemplos en Hechos 1, 23 al 26, ¿no? Buscar aquellos patrones y temas que se repiten. Este es el caso
de la elección del apóstol en lugar de Judas. Dice, y les echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con uno de los 12. A ver qué tenemos aquí. Según este quinto principio, ¿por qué no es normativo esta manera de tomar decisiones o buscar la voluntad de Dios? Porque no vuelve a aparecer en el libro de Hechos, no aparece más. No le vemos a Pablo tirando dedos, ¿no? Perdón, dados para decir me voy hacia la izquierda o me voy hacia la derecha, ¿no? O echando suertes, ¿no? Es como hacemos a veces, ¿no? Hacemos un círculo allí, tiro una piedra, una moneda al aire y si la piedra cae dentro del círculo, quiere decir que debo irme para ese lado. Si cae fuera del círculo, o tiro la moneda al aire, ¿no? Cara o cruz. No vemos más eso en el libro de Hechos. Ahí es la única vez en el capítulo 1 donde se ve. Entonces no puede ser normativo porque no se vuelve a repetir. Hechos presenta otras maneras de elegir siervos. Por ejemplo, a través de cómo Dios muestra su voluntad, a través de ángeles, a través de su espíritu, a través de visiones, a través de las escrituras, a través de las circunstancias, a través de la oración, la deliberación, por ejemplo en Hechos 15, y otros creyentes. O sea, Dios va mostrando su voluntad de distintas maneras, ¿no? Cuando Pablo quiere ir para un lado, el Espíritu le dice, vete para este otro lado, y lo hace mediante una visión. O cuando tiene que ir a predicar a los gentiles, dice la Escritura, dice que agarra la Escritura para decir que el Evangelio también es para los gentiles, ¿no? Las circunstancias, cuando, por ejemplo, Pablo tiene que huir de una ciudad porque lo quieren matar, ¿no? Y eso le lleva a otra ciudad y allí encuentra a otros cristianos. Bueno, Dios tiene distintas maneras. ¿Qué es entonces lo normativo? No es el modo como Dios guía a su pueblo. No es la manera, no hay una fórmula. Dios va a usar distintos medios. Lo normativo y cierto es el hecho que Dios guía a su pueblo. De eso debemos estar seguros. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es asunto del Señor. ¿Cómo, de qué manera el Espíritu va a guiarnos? No sé. Eso es asunto a veces personal de cada uno de ellos, de cada siervo del Señor. A ti el Señor te puede hablar de una manera, a mí me puede hablar de otra manera, al otro hermano le puede hablar de otra manera o indicar su voluntad de distintas maneras, ¿no? Lo normativo es que Dios dirige nuestros caminos de distintas maneras según su soberana voluntad. De esto podemos estar seguros. ¿Qué más aquí? Otro ejemplo. ¿Hay algo en los sermones del libro de los Hechos que sea normativo para las misiones y la predicación cristiana en nuestros días? La respuesta es sí. Hay 4 características que son permanentes. El mensaje se extiende sin cesar. Se extiende en círculos de influencia cada vez más amplios, ¿no? ¿Se acuerdan el círculo que les hice? Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Empieza en ti, puede empezar después en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos, y va en círculos cada vez más amplios, ¿no? El Evangelio de Cristo permanece constante, su mensaje sigue siendo el mismo, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, seguido de una demanda a responder, ¿no? Bueno, la gente es demandada a responder a ese mensaje del Evangelio. Por ejemplo, esto, Hechos 10, 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole del madero. Pero Dios le levantó al tercer día. Estoy leyendo lo resaltado, ¿no? Los que en él creyeren recibirán perdón de pecado. Bueno, pueden examinar después. El 3, el mensaje se adapta a sus audiencias específicas. Esto no significa cambio del mensaje, no significa que el mensaje del Evangelio debe ser cambiado. No, se adapta simplemente. Significa que el Evangelio se contextualiza. Cuando se dirige a Israel usa las Escrituras y su historia como fundamento para el evangelismo. Así lo tenemos
Pedro y a Pablo predicando, les hace un recuerdo, ¿no? Mire lo que el Señor ha hecho antes, ¿no? Y ahora es su obra en Jesucristo. Arrepiéntanse y crean. Cuando se dirige a los gentiles, traza un puente apelando a Dios como creador. ¿Se acuerdan? Hechos 14, Hechos 17. Les habla a los gentiles, pero no le dice, mira lo que dice el profeta Isaías. No sabían quién era el profeta Isaías. Eso era para los judíos. Pero para los gentiles, Pablo va a adaptar, va a usar otros medios para predicar su evangelio, el evangelio, sin alterar el mensaje del evangelio. Y la cuarta es la dirección del Espíritu. Debe buscarse para realizar la obra del Señor, para predicar, para lo que sea. Debe buscar siempre el Espíritu, la dirección del Espíritu. Conclusiones. Directrices o principios para interpretar hechos. Busca lo que Lucas pretendía transmitir a sus lectores. Buscar ejemplos positivos y negativos de los personajes, leer cada pasaje teniendo como trasfondo el relato general de hechos. 4. Comparar otros pasajes de hechos para clarificar cuestiones ambiguas o confusas. Cuando un pasaje me resulta confuso, entonces yo consulto en otros pasajes del propio libro de Hechos o a veces me voy a otras partes del Nuevo Testamento para aclarar aquel pasaje que no está claro allí, ¿no? Y 5, buscar aquellos patrones y temas que se repiten. Eso nos ayuda a decir qué cosa es normativo y qué cosa es solo descriptivo. Hemos hecho el caso de los apóstoles, eligiendo el reemplazo de Judas. Eso es simplemente, Lucas nos está dando la información de cómo se hizo eso. Eso es algo descriptivo, no es normativo, o sea, no lo podemos aplicar a nosotros. No podemos hacer eso. Distinguir entre lo que es descriptivo y normativo es un desafío muy complejo. Por eso son nuestras peleas teológicas, porque uno dice que sí es normativo o aplicable y otro va a decir que no. Si descubrimos algo de hechos que no se ajusta a alguna de estas 5 directrices, hemos de pensarlo muy bien antes de declararlo como algo que es normativo, como algo que debemos aplicar a nosotros. Muy bien, hasta ahí. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Hasta aquí ha sido mi amor con ustedes.